Hay carros que uno recuerda con cariño, y hay carros que uno recuerda con algo más difícil de nombrar. Esa mezcla de afecto y frustración que siente el que pagó lo que no tenía por algo que prometía más de lo que cumplió. El carro que empezaba bien y luego revelaba su verdadera naturaleza a los 3 meses. El que el mecánico ya conocía de nombre antes de que acabara el primer año. El que fue prohibido, retirado, olvidado o simplemente murió sin que nadie lo llorara porque ya nadie podía más con él. Esta es la historia de los 20 autos que fallaron a México en el siglo XX, no por mala suerte, sino por decisiones corporativas, diseños equivocados, promesas incumplidas y finales que nadie debería tener. Algunos los tuviste tú, algunos los tuvo tu vecino, y si los tuviste, ya sabes exactamente de qué estamos hablando. Número 20. El Studebaker Lark llegó a México a principios de los años 60, como la versión económica de una marca que ya estaba en problemas en Estados Unidos. Motor de 6 cilindros, diseño conservador, precio accesible para la clase media que empezaba a crecer con el milagro económico. Lo que sus compradores mexicanos no sabían era que Studebaker llevaba años sangrando financieramente en su país de origen, recortando inversión en calidad, reduciendo especificaciones para sobrevivir. El Lark llegó a México con las consecuencias de esos recortes, problemas de corrosión en la carrocería, piezas difíciles de conseguir porque los inventarios de refacciones eran irregulares, y una red de servicio que nunca fue suficiente para el número de unidades que circulaban. En 1966, Studebaker quebró definitivamente. Los dueños mexicanos del Lark se quedaron con un carro cuyo fabricante ya no existía y cuyas refacciones empezaron a escasear de inmediato. La razón oficial del fracaso fue la competencia del mercado. La razón real fue que una empresa en agonía vendió en México lo que ya no podía vender bien en casa. Del fabricante que murió y dejó a sus clientes sin respaldo, al carro que llegó con la promesa de ser el más moderno de México y terminó siendo el más difícil de mantener. Hay una distancia de apenas unos años y varios miles de pesos de diferencia. Número 19. El Citroën GS fue el carro más sofisticado que circuló por las calles mexicanas en los años 70 y también el más incomprendido. Suspensión hidroneumática que se ajustaba automáticamente a la carga y al terreno. Tracción delantera cuando la mayoría de los carros todavía tenían tracción trasera. Motor de 4 cilindros boxer enfriado por aire. En Francia ganó el premio al auto del año en 1971. En México fue el carro que los mecánicos temían encontrar en su taller. El sistema hidroneumático requería fluido especial que no se conseguía en cualquier parte, ajustes que demandaban herramientas específicas que la mayoría de los talleres no tenía, y conocimiento técnico que iba más allá de lo que la mayoría de los mecánicos de barrio había aprendido. Cuando algo fallaba en el GS, y algo siempre fallaba, el dueño tenía que buscar uno de los pocos talleres especializados en Citroën que existían en todo el país. La marca salió de México sin mayor explicación a mediados de los 80. Los que tenían GS se quedaron con un carro extraordinario que nadie sabía cómo arreglar cuando llegaba la hora de arreglar. Del carro demasiado avanzado para su mercado al carro demasiado frágil para sus carreteras, hay una diferencia de filosofía de ingeniería que define perfectamente los errores de cálculo que algunos fabricantes cometieron en México. Número 18. El Fiat 600 llegó a México en los años 50 y 60 como la alternativa italiana al bocho que todavía no se fabricaba localmente. Motor trasero de 623 centímetros cúbicos, 4 plazas apretadas, precio que lo hacía accesible para quien no podía llegar a un carro americano. El problema fue que el Fiat 600 fue diseñado para las carreteras italianas de la posguerra, pavimento razonablemente liso, distancias cortas, altitudes moderadas. Las carreteras mexicanas de esa época eran otra cosa completamente: baches, terracería, altitudes extremas del altiplano, temperaturas que iban de los 0 grados de las mañanas de Toluca a los 40 del mediodía en Guerrero. El pequeño motor italiano no estaba diseñado para subir las cuestas de la carretera México-Cuernavaca cargado con 4 personas y sus maletas de fin de semana. La carrocería se oxidaba con una velocidad que sorprendía incluso a los mecánicos más experimentados, y cuando algo fallaba, las refacciones italianas tardaban semanas en llegar. El Fiat 600 en México fue una lección sobre lo que pasa cuando se vende un producto en condiciones para las que no fue diseñado. El Citroën GS tuvo también una historia específica de México, que ilustra perfectamente lo que ocurre cuando un producto extraordinario llega a un mercado sin la infraestructura para soportarlo. Los dueños mexicanos del GS, que vivían en ciudades pequeñas, Querétaro, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, básicamente no tenían opciones cuando el carro necesitaba servicio especializado. Había que trasladarlo hasta la Ciudad de México o hasta Guadalajara, donde existían los únicos talleres con el equipo y el conocimiento necesarios para el sistema hidroneumático.
Ese traslado podía costar más que el servicio mismo. Los que podían pagarlo lo hacían, los que no podían lo dejaban sin hacer, acumulando problemas que eventualmente hacían irreparable lo que habría sido solucionable con el servicio correcto a tiempo. La lección del GS en México es que un carro puede ser perfectamente bueno y al mismo tiempo perfectamente equivocado para el mercado al que se vende. Del italiano frágil al francés que prometió modernidad y entregó pesadillas de mantenimiento, hay una historia de expectativas incumplidas que los compradores mexicanos de los años 80 conocen de primera mano. Número 17. El Renault Alliance llegó a México a principios de los años 80, como la apuesta de Renault por el mercado americano. Fue fabricado en Estados Unidos por la alianza entre Renault y AMC. Ganó el premio al auto del año en Norteamérica en 1983 y llegó a México con esa credencial como argumento principal de venta. Motor de 1400 centímetros cúbicos, tracción delantera, diseño europeo que en papel competía directamente con el Volkswagen Caribe. Lo que las reseñas no mencionaban era la fiabilidad. El Alliance tuvo desde su lanzamiento una tasa de defectos que avergonzó a sus propios fabricantes. Problemas eléctricos recurrentes, transmisión automática que fallaba prematuramente, sistema de enfriamiento que demandaba atención constante. En los listados de confiabilidad de la época, el Alliance aparecía consistentemente en los últimos lugares. Los compradores mexicanos que lo eligieron sobre el Caribe o sobre el Datsun 1200 por su precio y su diseño, tuvieron que aprender esa lección de la manera más cara posible. Renault abandonó México en 1986. El Alliance desapareció con ella sin que nadie lo lamentara demasiado. El Renault Alliance tuvo también un capítulo específico en México que va más allá de sus problemas mecánicos generales. La versión descapotable del Alliance, el Alliance Cabriolet, llegó a México en cantidades muy pequeñas como producto aspiracional para quienes podían pagarse algo diferente. Fue quizás el mayor error de cálculo de toda la historia de Renault en México. El Alliance Cabriolet tenía todos los problemas de confiabilidad del sedán, los mismos sistemas eléctricos deficientes, la misma transmisión automática problemática, pero añadía los problemas adicionales inherentes a un techo de lona expuesto al sol, la lluvia y la contaminación de las ciudades mexicanas. Los pocos compradores que lo adquirieron vivieron la experiencia de tener el carro más costoso de reparar del mercado con la mecánica menos confiable disponible. Cuando Renault se fue de México en 1986, los dueños del cabriolet fueron los que más difícil lo tuvieron, porque las refacciones de un descapotable de producción limitada son siempre más difíciles de conseguir que las de un sedán de producción masiva. Del francés que falló a sus dueños al americano que falló a sus dueños con diseño italiano. Hay una historia de decisiones corporativas que ningún comprador mexicano de los años 70 habría podido anticipar. Número 16. El Van Pacer fue el carro más raro que circuló por las calles mexicanas en los años 70 y probablemente el único que sus propios vendedores no sabían cómo describir. Diseñado por AMC en Estados Unidos como el primer carro pequeño ancho, el Pacer medía casi 2 metros de ancho con una longitud de apenas 4 metros y medio. Tenía más vidrio que carrocería, puerta trasera derecha más larga que la izquierda para facilitar el acceso a los pasajeros y una silueta que no se parecía a nada que hubiera circulado antes por las carreteras mexicanas. BAM lo fabricó en México desde 1976 hasta 1979, con un motor de 4.6 litros de 6 cilindros en línea, que consumía gasolina con una generosidad que la crisis del petróleo de 1973 hacía particularmente inoportuna. No se vendió bien en México porque nadie sabía para quién era. Era demasiado pequeño para ser carro de lujo y demasiado extraño para ser carro de familia. En Estados Unidos también fue un fracaso comercial que AMC reconoció sin rodeos. Hoy los Van Pacer que sobreviven son piezas de museo involuntario que sus dueños guardan como testimonio de que eso existió. El Van Pacer tuvo también una curiosidad histórica que ningún otro carro de esta lista tiene. Fue el único vehículo fabricado en México cuyo diseñador americano reconoció públicamente que el carro había sido un error. Dick Tick, jefe de diseño de AMC, que creó la silueta original del Pacer, dijo en entrevistas posteriores que el concepto había nacido de una especificación técnica que nunca llegó a realizarse. El carro había sido diseñado para llevar un motor Wankel rotativo que GM iba a proveer, pero que nunca proveyó, dejando al Pacer con un motor convencional de 6 cilindros que era demasiado pesado y demasiado grande para la plataforma que había sido pensada para
algo mucho más compacto. En México, BAM intentó compensar esas desventajas con un motor propio de mayor cilindrada, lo que aumentó el consumo de gasolina en un momento histórico particularmente inoportuno. El BAM Pacer fue el único carro de esta lista que fue un error desde el tablero de dibujo. Del carro más raro al carro que llegó de Corea con nombre americano y engañó a todos, hay un salto de 2 décadas y varios continentes de diferencia. Número 15. El Pontiac Le Mans, fabricado en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila, a principios de los años 90, fue el símbolo más honesto de lo que el Tratado de Libre Comercio iba a hacer con la industria automotriz mexicana. Tenía nombre de circuito francés, diseño de empresa coreana, era básicamente el Daewoo Nexia, motor de empresa americana y manos de trabajadores coahuilenses. Era técnicamente fabricado en México, pero no tenía nada mexicano en su esencia. Los compradores que lo eligieron por el nombre Pontiac, marca con historia en Estados Unidos desde los años 20, descubrieron que el carro no tenía ninguna de las virtudes asociadas a esa historia. La calidad de materiales era mediocre, la red de servicio era escasa para la cantidad de problemas que presentaba, y cuando Pontiac decidió descontinuarlo a mediados de los 90, nadie en México organizó ningún lamento. El Pontiac Le Mans fue el carro que demostró que poner un nombre americano a un diseño coreano fabricado en México no convierte el resultado en ninguna de las 3 cosas que el nombre promete. Del carro que no era lo que prometía al carro que sí fue lo que prometió, pero que le prometió lo equivocado a sus compradores. Hay una historia de expectativas que el mercado mexicano aprendió a la mala. Número 14. El Chevrolet Cavalier, fabricado en la planta de General Motors en Ramos Arizpe durante los años 90, fue el intento de GM de competir en el segmento compacto que el Volkswagen Jetta y el Nissan Tsuru habían conquistado. Motor de 4 cilindros, sedán de 4 puertas, precio razonablemente competitivo. El problema fue que el Cavalier no tenía ninguna razón particular para existir en el mercado mexicano. No era tan económico como el Tsuru, no era tan sofisticado como el Jetta, no tenía la historia de confiabilidad del Dart ni la identidad cultural del Bocho. Era simplemente un carro correcto en todos los sentidos y memorable en ninguno. Sus dueños no lo amaban ni lo odiaban, lo usaban. Y cuando GM decidió descontinuarlo en México a principios de los años 2000 sin mayor anuncio, el mercado lo recibió con la misma indiferencia con que había recibido todo lo relacionado con ese modelo. El Cavalier fue el carro que probó que la mediocridad garantizada no es suficiente para sobrevivir en un mercado competitivo. El Chevrolet Cavalier tuvo también un problema específico en México que agravó su irrelevancia natural. Llegó exactamente cuando el mercado mexicano estaba eligiendo entre el Volkswagen Jetta y el Nissan Tsuru como los 2 polos opuestos del segmento compacto. El Jetta representaba la aspiración, alemán, sofisticado, caro pero percibido como premium. El Tsuru representaba la practicidad, japonés, barato, confiable, el carro que el mecánico de barrio conocía de memoria. El Cavalier no era ni lo uno ni lo otro, no era lo suficientemente aspiracional para competir con el Jetta y no era lo suficientemente práctico para competir con el Tsuru. Estaba atrapado en el medio sin ninguna ventaja clara sobre ninguno de los dos. En marketing automotriz hay un principio básico. Los carros que no tienen una razón clara para existir en un mercado específico no sobreviven en ese mercado. El Cavalier fue la prueba más perfecta de ese principio. Del carro que murió de indiferencia al carro que murió asesinado por una decisión que nadie en México entendió, hay una diferencia de circunstancias que define perfectamente los distintos tipos de fracaso automotriz. Número 13. El Ford Icon llegó a México en el año 2000 como versión sedán del Ford Fiesta europeo, fabricado en la planta de Ford en Cuautitlán, Estado de México. Motor de 1000.6 litros, precio competitivo, diseño que apuntaba directamente a competir con el Chevrolet Chevy y el Volkswagen Pointer. Fue el primer Ford compacto fabricado en México en años y llegó con las expectativas correspondientes. La realidad fue más modesta. El Icon nunca encontró su lugar en el mercado mexicano. No era lo suficientemente económico para quien buscaba el Tsuru. No era lo suficientemente moderno para quien podía pagarse el Jetta. Y la marca Ford en México en esa época estaba asociada con modelos más grandes, Galaxy, Maverick, F100, no con compactos de 4 cilindros. El Ford Icon desapareció del mercado mexicano en 2011, sin haber generado lealtad de marca, sin haber creado comunidad de propietarios, sin haber dejado ninguna huella en la memoria colectiva automotriz del país. Es el único carro de esta lista del que es difícil encontrar un testimonio personal de alguien que lo haya amado. Del carro que no dejó huella al carro que sí dejó huella, pero la huella equivocada, hay una distancia que separa el fracaso por irrelevancia
relevancia del fracaso por decepción activa. Número 12. El Renault 18 llegó a México a principios de los años 80 como el sucesor más sofisticado del exitoso Renault 12, sedán de mayor tamaño, motor de mayor cilindrada, acabados más modernos. En papel era todo lo que el Renault 12 había sido, pero mejor. El problema fue el momento. México en 1982 entró en la crisis de la deuda más severa de su historia moderna. El peso se devaluó dramáticamente. Los créditos automotrices se volvieron impagables. Las ventas de carros nuevos colapsaron. El Renault 18 llegó exactamente cuando el comprador mexicano, que podía haberlo comprado, ya no podía comprar nada nuevo. Renault abandonó México en 1986 bajo presión financiera propia y de sus filiales. El Renault 18 desapareció con la marca sin haber tenido la oportunidad de demostrar lo que podría haber sido en un mercado normal. Sus propietarios se quedaron con un carro huérfano, sin red de servicio oficial, sin garantía, sin respaldo de ningún tipo. Del sedán que llegó en el peor momento posible al carro que llegó en el mejor momento posible y aún así falló, hay una lección sobre cómo el mercado castiga con la misma dureza tanto al desafortunado como al equivocado. Número 11. El Renault Fuego GTA Max fue el carro deportivo más rápido fabricado en México y también uno de los más problemáticos. Producido por BAM bajo licencia de Renault a principios de los años 90, el Fuego GTA Max tenía motor de 2 litros turbo con 140 caballos de fuerza, la versión más potente que se fabricó en México en esa época para consumidor general. Sus dueños lo adoraban cuando funcionaba. El problema era la frecuencia con que no funcionaba. El turbocompresor era sensible a la calidad de la gasolina mexicana de la época, que no era la misma que la gasolina europea para la que el motor había sido calibrado originalmente. Los problemas de sobrecalentamiento eran frecuentes y la red de servicio especializado para ese motor turbo era prácticamente inexistente fuera de la Ciudad de México y Guadalajara. El Fuego fue el carro que el mecánico de barrio rechazaba antes de abrir el cofre, porque sabía que lo que encontraría adentro iba a ser más complicado de lo que valía la pena intentar. Del carro rápido, que no llegaba, al carro lento que tampoco llegó, pero por razones completamente distintas, hay una historia sobre los distintos modos en que un auto puede fallar a quien lo necesita. Número 9. El Dodge Dart de Toluca fue durante 20 años el carro más confiable de México, y su final fue uno de los fracasos institucionales más claros de la historia automotriz mexicana. No fracasó como producto, seguía vendiéndose bien cuando lo descontinuaron. No fracasó por calidad, su motor Slant Six de 6 cilindros era prácticamente indestructible. Fracasó porque Chrysler, que había absorbido el espacio de mercado de BAM, decidió a principios de los años 90 que Toluca produciría para el mercado americano en lugar del mexicano. La razón oficial fue la modernización de la línea. La razón real fue que mantener una plataforma específica para México costaba dinero que Chrysler prefería invertir en sus mercados principales. El comprador mexicano que había confiado en el Dart durante 2 décadas, que lo recomendaba a sus hijos, que lo llevaba al mismo mecánico de siempre, porque ambos conocían ese motor de memoria, se quedó sin carro sin que nadie le explicara nada. El Dart no falló a sus dueños fueron abandonados por quien fabricaba el Dart. Esa es una diferencia que importa. Del carro que fue abandonado por su fabricante al carro que fue prohibido por el gobierno, hay un paso que define perfectamente los dos tipos de muerte que puede tener un auto en México. Número 8. El Volkswagen Sedán como taxi fue prohibido en la Ciudad de México en 2002 por decreto del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y esa prohibición fue para muchos taxistas capitalinos el fracaso institucional más doloroso que habían vivido. El Bocho Taxi había sido el modelo de negocio de miles de familias mexicanas durante más de 3 décadas. Comprar el carro con crédito, trabajarlo como taxi durante 5 o 6 años, pagarlo y seguir trabajando con él propio. Ese modelo funcionaba porque el Bocho era barato, confiable y los mecánicos que lo conocían estaban en cada esquina. El decreto de 2002 que prohibía nuevas concesiones para autos de 2 puertas lo mató de un plumazo. Los taxistas que tenían créditos activos para comprar Bocho nuevos los vieron cancelarse. Los que habían planeado su economía familiar alrededor de ese modelo de negocio tuvieron que replantear todo. La razón oficial fue la accesibilidad para personas con discapacidad y para pasajeros en general. La razón real también era esa. Era una decisión correcta en términos de transporte público. Pero fue una decisión que nadie le explicó con tiempo a las decenas de miles de taxistas que habían construido su vida alrededor del Bocho. El Bocho como taxi prohibido tiene también un capítulo humano que ningún decreto gubernamental menciona.
Los taxistas que tenían créditos activos para comprar bocho nuevos cuando llegó el decreto de 2002 se encontraron de repente con préstamos que ya no podían pagar con el ingreso que ese taxi iba a generar, porque ese taxi ya no iba a poder ser taxi. Algunos renegociaron con los bancos, otros simplemente dejaron de pagar. Los que ya habían pagado su bocho y tenían permiso vigente pudieron seguir trabajando hasta el vencimiento de ese permiso, pero sin posibilidad de renovarlo. Fue el final de un modelo de vida que había funcionado durante más de 30 años para familias de todas las colonias populares de la Ciudad de México. La decisión de prohibir el taxi bocho fue correcta en términos de política de transporte. Fue ejecutada con una indiferencia hacia sus consecuencias humanas que resultó en daño económico real para miles de familias que nadie cuantificó ni reconoció oficialmente. Del taxi prohibido al carro que fue retirado por ser peligroso. Después de que todo el mundo ya sabía que era peligroso, hay una historia de negligencia corporativa que ningún anuncio de relaciones públicas puede cubrir completamente. Número 6. El Chevrolet Chevy fue el carro más querido de México en los años 92,000. 900,000 unidades vendidas. Primer lugar en ventas en el año 2000, superando al bocho por primera vez en 30 años. El eslogan, buena onda, que toda una generación de mexicanos puede completar todavía hoy. Y fue también uno de los fracasos institucionales más claros del sector automotriz en México. En 2012, General Motors anunció que el Chevy dejaría de fabricarse en Ramos Arizpe. El carro todavía era el sexto más vendido del país el año anterior. Todavía tenía clientes leales, todavía era rentable, pero General Motors, en la reestructuración que siguió a su quiebra técnica de 2009, decidió que el Chevy no encajaba en el nuevo portafolio global. La plataforma alemana del Opel Corsa B, en la que se basaba, sería reemplazada por una plataforma coreana más barata de desarrollar. La decisión se tomó en Detroit. A nadie en México le preguntaron. Los trabajadores de Ramos Arizpe, que llevaban 17 años fabricándolo, se enteraron cuando ya estaba tomada. Y los 900,000 compradores que habían elegido ese carro sobre las alternativas disponibles se quedaron sin él sin que General Motors les debiera ninguna explicación. Del carro que mató General Motors sin explicación al carro que mató el gobierno sin preparación, hay una diferencia de actores, pero no de resultado. El cliente siempre termina pagando las consecuencias de decisiones que otros toman. Número 5. La Volkswagen Combi de Puebla no fracasó como producto. Fue uno de los vehículos más exitosos y queridos de la historia automotriz mexicana. Fracasó como proyecto industrial cuando Volkswagen decidió en 1995 cerrar la única línea de producción de combi que quedaba en pie en todo el mundo. La razón oficial fue que la carrocería de motor trasero no podía cumplir las nuevas normas de seguridad pasiva sin un rediseño completo que Volkswagen no quería financiar. La razón real fue que ese rediseño completo no era rentable para el segmento de mercado donde la combi operaba, principalmente México y Brasil, mercados de precio sensible, con márgenes de ganancia que la corporación alemana consideraba insuficientes para justificar la inversión. 253,926 unidades en 25 años de producción en Puebla, y Volkswagen apagó la línea el 30 de junio de 1995, como si fuera cualquier otro viernes por la tarde. Los peceros que dependían de la combi para su trabajo, las familias que la habían convertido en su único vehículo de transporte, los mecánicos que la conocían de memoria, todos se enteraron por los periódicos. Del vehículo del pueblo al vehículo del presidente, hay una distancia social que define perfectamente las dos Méxicos que coexistieron en el siglo XX. Número 4. El VAM Gremlin fue el carro más audaz que México fabricó en los años 70. Y también una de las víctimas más injustas de una decisión corporativa extranjera. Hatchback compacto, líneas que cortaban el aire, diseño que dividía opiniones entre los que lo amaban y los que lo encontraban demasiado agresivo para las calles del Distrito Federal. Exactamente el tipo de división de opinión que genera cultura. Se fabricaba en la planta de Vallejo, Azcapotzalco, con las manos de los mismos obreros que fabricaban el Rambler Classic y el American. No se vendía mal. Tenía su mercado específico. El joven profesionista que quería diferenciarse de los carros de sus padres sin gastar lo que no tenía. Cuando Chrysler compró AMC en 1987 y liquidó VAM al año siguiente, el Gremlin desapareció junto con toda la línea. No porque fuera un fracaso comercial, no porque tuviera problemas mecánicos significativos, sino porque una corporación que no tenía ninguna deuda emocional con México, ni con los compradores del Gremlin, simplemente decidió que ese espacio de mercado lo iba a ocupar otro producto de su propio catálogo. El VAM Gremlin fue asesinado en plena salud. Del carro asesinado en plena salud al carro que murió de vergüenza, hay una diferencia que solo puede entenderse cuando se conoce la historia completa de cómo algunos carros terminaron.
Número 3. El Renault Alliance mexicano ya apareció en el número 17, pero hay un capítulo específico de su historia en México que merece su propio lugar más cerca del podio. La manera en que Renault abandonó a sus clientes mexicanos cuando salió del mercado en 1986. No fue solo que la marca se fuera, fue que se fue sin plan de continuidad para los propietarios que habían comprado sus carros de buena fe. Las garantías activas quedaron sin respaldo. La red de concesionarios se desmanteló de manera apresurada. Los talleres autorizados cerraron o dejaron de poder conseguir refacciones originales. Los propietarios de Alliance y de Renault 12 y de Renault 18, que tenían sus carros en perfecto estado, se encontraron de repente con vehículos huérfanos, funcionando hoy, pero sin ninguna garantía de que mañana hubiera quien los reparara adecuadamente. Ese abandono, la irresponsabilidad de salir de un mercado sin considerar las consecuencias para los clientes existentes, fue el fracaso más profundo de Renault en México. No el de sus carros, el de su comportamiento como empresa. Del abandono corporativo a la prohibición gubernamental sin aviso, hay una sola historia, la de los mexicanos que pagaron las consecuencias de decisiones que otros tomaron sin consultarles. Número 2. La DINA, no un modelo específico, sino la empresa completa, representa el fracaso más grande y más doloroso de la historia automotriz mexicana del siglo XX. No el fracaso de un producto, sino el fracaso de un proyecto nacional. Ciudad Sahagún, construida desde cero en un llano de Hidalgo en 1951, 8,000 trabajadores en sus mejores años, más de 4,000 unidades anuales de autobuses y camiones. Los DINA Olímpico, que llevaron a millones de mexicanos al trabajo durante décadas. La primera planta industrial planificada de México moderno. Todo eso desapareció en los años siguientes a la privatización de 1988 y al TLC de 1994. No porque los autobuses fueran malos, no porque los trabajadores no supieran hacer su trabajo, sino porque el gobierno decidió vender DINA a inversionistas privados que no tenían ni el capital ni el interés de modernizarla para competir con los autobuses brasileños y chinos que entraron sin aranceles después del tratado. El fracaso de DINA no fue un fracaso de mercado. Fue una decisión política tomada en nombre de la modernización que destruyó 40 años de construcción industrial. Ciudad Sahagún existe todavía. Los galpones donde se ensamblaban los autobuses llevan décadas en silencio. Eso es lo que queda de la decisión. La historia de la DINA tiene también un epílogo que en su momento pasó casi desapercibido y que hoy resulta particularmente revelador. Cuando el gobierno vendió DINA a inversionistas privados en 1988, parte del argumento oficial fue que la empresa iba a ser más eficiente bajo administración privada y que los trabajadores de Ciudad Sahagún iban a conservar sus empleos en mejores condiciones. Nada de eso ocurrió. Los nuevos propietarios no tenían la capacidad financiera para modernizar las líneas de producción. Las inversiones prometidas no llegaron, y cuando el TLC entró en vigor en 1994, DINA no tenía la competitividad necesaria para sobrevivir frente a los autobuses importados que de repente podían entrar sin aranceles. La privatización no salvó a DINA, la dejó sin el respaldo estatal que necesitaba para modernizarse y sin la capacidad privada para hacerlo por su propia cuenta. El resultado fue exactamente el peor de los dos mundos posibles. Ni el Estado que la protegía, ni el capital privado que la actualizaba. Y Ciudad Sahagún pagó el precio de esa ecuación imposible. Del fracaso nacional al fracaso personal hay una diferencia de escala, pero no de dolor. El último de esta lista es el fracaso que más directamente afectó a las personas que confiaron en él. Número 1. El Volkswagen Sedán, el Bocho, es el número 1 de esta lista no porque haya sido el peor carro de México, sino porque su historia contiene el fracaso más complejo y más representativo de todos los que aparecen aquí. No fue un fracaso de producto. El Bocho fue un carro extraordinario que funcionó durante décadas con una confiabilidad que pocos carros del mundo han igualado. No fue un fracaso de mercado, fue el carro más vendido de México durante generaciones. Fue el fracaso de una promesa. Cuando en 2002 el gobierno de la Ciudad de México prohibió el taxibocho, no solo prohibió un vehículo de trabajo, cortó el sustento de decenas de miles de familias que habían construido su economía alrededor de ese modelo específico de negocio. Cuando en 2003 Volkswagen cerró la línea de Puebla, no solo paró de fabricar un carro, cerró el proyecto más exitoso de la historia industrial de México. El último bocho salió de Puebla el 30 de junio de 2003, número 21.529.464 en el mundo. Alemania lo reclamó para su museo. México lo dejó ir. Y eso, dejar ir lo que más había sido nuestro, es el fracaso más silencioso y más definitivo de todos los que aparecen en esta lista. No porque el bocho haya fallado, sino porque México no lo defendió cuando llegó el momento de defenderlo.
Studebaker Lark tuvo también una consecuencia particular en México, que ilustra el efecto dominó que produce la quiebra de un fabricante sobre sus clientes en otros países. Cuando Studebaker cerró en Estados Unidos en 1966, los concesionarios mexicanos que vendían el Lark no recibieron ningún aviso previo ni ningún plan de liquidación organizado. Simplemente dejaron de llegar los embarques de refacciones y de carros nuevos. Los compradores mexicanos que tenían Lark en garantía activa se quedaron con una garantía que nadie podía honrar, porque la empresa que la había emitido ya no existía. Fue la primera vez que el mercado mexicano experimentó a gran escala lo que significa comprar un producto de una empresa que puede quebrar en otro país, sin que el comprador mexicano tenga ningún recurso legal ni ninguna protección institucional. Esa lección, que la lealtad del cliente no protege al cliente cuando el fabricante desaparece, se repetiría varias veces más en la historia automotriz del siglo XX en México. Estos 20 carros tienen en común algo que ningún fabricante anunció en ningún catálogo. Todos fallaron a alguien: al comprador que confió en su calidad, al trabajador que dependía de su producción, a la familia que construyó su economía alrededor de su existencia. Algunos fallaron por malos diseños, otros por decisiones corporativas que ignoraron a sus clientes, otros fueron prohibidos o retirados por razones que quienes los querían no podían controlar. En todos los casos, quien pagó las consecuencias fue la misma persona: el mexicano que compró de buena fe, que confió en la marca, que firmó el crédito, que llevó el carro al mecánico cada 3,000 kilómetros como le dijeron, y que descubrió que la fe buena no siempre es suficiente cuando las corporaciones y los gobiernos tienen otros planes. Esa es la lección que estos 20 carros enseñaron, y la están enseñando todavía.